Hola, hola. Bien, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. Aquí los saluda su amigo el profesor Pablo Arias. Tenemos este día, bueno, esta noche en este caso, un súper repaso, puntos claves de todo lo que es el virreinato del Perú. Vamos a centrarnos en cuatro aspectos. Vamos a centrarnos en el aspecto político, social, económico y principales virreyes. Son los cuatro puntos claves de este repasito para que estés listo para todas las pruebas que tengas que dar sobre este capítulo. Puntos claves, tigrecito, a escucharme. Virreinato del Perú. Primero, el virreinato fue creado el 20 de noviembre de 1542. Eso lo conocemos, eso lo sabemos. Vamos directo a la estructura política. Habían dos tipos de autoridades: autoridades peninsulares y autoridades continentales. Autoridad peninsular, las que funcionaban, las que estaban en España. El rey, poder total, poder absoluto, y el Consejo de Indias, que tenía poder de ejecución legislativa, promulgaba leyes. Además, proponía a las principales autoridades de la colonia que luego iban a ser nombradas por el rey. Una institución bastante poderosa. Luego tenemos las autoridades continentales. Estas autoridades continentales son las que se van a encontrar aquí en América. O sea, las que van a funcionar aquí en América. Tenemos, por ejemplo, autoridad continental al virrey, ¿no? El virrey era el representante del rey aquí. El virrey era el representante del rey aquí. Tenía poderes, lógico, tenía grandes poderes, lógico, ¿sí? Se limitaba un poco su poder o se suspendía cuando llegaba un visitador. Pero el virrey era un representante, era como un rey aquí. Presidía la Real Audiencia, por ejemplo. Inmediatamente tú preguntas, ¿y qué es la Real Audiencia? Tigrecito, la Real Audiencia era el poder judicial en el Perú. Los miembros de la Real Audiencia se llamaban oidores. Y mira, ojo, ojo, escúchame, escúchame. La Real Audiencia reemplazaba al virrey en ciertos casos, cuando el virrey no estaba, en caso de ausencia, cuando el virrey estaba inhabilitado, cuando el virrey muere o incluso cuando simplemente estaba enfermo. Y ahí asumía el mando, asumía el poder político, la denominada Real Audiencia, que realmente era el poder judicial. Pero recuerda que reemplazaba al virrey en algunos casos. ¿Qué más tenemos? Después del rey, de la Real Audiencia, vamos a tener a los corregimientos. ¿Qué son los corregimientos? Te cuento. Los corregimientos tigre eran como la SUNAT de la época. Obviamente al pueblo no le caía porque eran abusivos, eran herméticos, eran mandones, eran fastidiosos. O sea, no era pues una institución muy amigable que digamos. Tigre realizaban los repartos mercantiles, realizaban la recaudación de impuestos, entonces no era para nada una institución que agradara a el pueblo, en este caso del virreinato. Tanta fue la figura de los corregimientos que te cuento que se dieron reformas borbónicas que fueron aplicadas por Croix iniciando y casi todas por Fernando de Abascal, y te cuento que una de las reformas borbónicas que se aplican fue la eliminación de los corregimientos para la aparición de las llamadas intendencias coloniales. 8 fueron las intendencias coloniales: Cusco, Puno, Arequipa, Lima, Tarma, Trujillo, Huamanga, Huancavelica. Estas intendencias coloniales hacían lo mismo que el corregidor, que el corregimiento, pero digamos que no eran tan herméticos, no eran tan cerrados. Al final, esta descentralización les permitió conocer otras realidades y, ojo, dentro del aspecto político, cuando inicia el Perú republicano, cuando se dio la emancipación y república, en base a las intendencias coloniales, es que se van a iniciar las delimitaciones de las regiones en el Perú. Hablo de regiones políticas, hablo de departamentos. Avanzamos, señores. ¿Qué más tenemos? Tenemos los cabildos. Importantísimo el cabildo. Tigrecito, el cabildo es como ahorita la municipalidad. Lo que es una municipalidad era en el virreinato el cabildo. El 80, 90 o más incluso de porcentaje de lo que hacía el cabildo es lo que hacía la municipalidad. Ojo entonces a tenerlo en cuenta. Bien muchachos, ahora vamos con el segundo punto de este súper repaso: la organización social. Dile, quiero que recuerdes 4 jerarquías o 4 niveles: la nobleza, la clase media, la plebe urbana y los esclavos. La nobleza, los blancos, o sea, los que habían llegado de España y tenían título de nobleza. Aquí en el Perú también eran nobles.
Luego tengo la clase media, los profesionales, la gente adinerada. Aquí en el Perú era la llamada clase media. Luego tengo la plebe urbana, los que realizaban oficios menores, eran ladrones, la prostitución, los mendigos. Ellos eran llamados la plebe urbana. Y luego, por último, tengo a los esclavos. ¿Quiénes son los esclavos? Los negros. Tigre, los esclavos son los negros. Hay muchos tipos de esclavos. Vamos a mencionarte algunos. Por ejemplo, el negro bambos era el negro bebé. O sea, cuando nacía un esclavo, se le llamaba bambos. Ahora, a los negros los traían del Congo, de Angola, adultos grandes, para que vengan a trabajar. Tigre, ¿sabes cómo se les va a llamar? El negro bozal. Entonces son los africanos que habían llegado aquí a América. Luego tengo el negro ladino, el que nació aquí y llegaba a aprender el castellano, el negro ladino. Tengo luego el negro padrillo, por ejemplo, que era el encargado de embarazar mujeres, el negro padrillo. ¿Qué más tenemos? Tengo, por ejemplo, al negro guataco. El negro guataco era el jefe de un obraje, el negro guataco. Otro, vamos con el negro cimarrón. El negro cimarrón era el negro que se había escapado. Cansado de tanto maltrato se escapaba. Iba a los palenques, iba a los guariques, palenque, grupo grande de negros, guarique, grupo pequeño de negros, y ahí vivía. Pero el amo no se iba a quedar de brazos cruzados. El amo quiere recuperar a sus negros, quiere recuperar a sus esclavos. Y por eso mandaba a otros negros a que traigan, que capturen, que persigan a ese esclavo que se ha ido. ¿Cómo se llama ese negro perseguidor? Ese negro perseguidor, tigrecito, se llamaba negro mogollón, el negro perseguidor de esclavos. Y por último, tenemos pues al negro saco de huesos o costal de huesos, que era el negro anciano. Era el negro pues desgastado, cansado, que ya no podía trabajar, ¿no? Ese es el negro costal de huesos. Tigre, vamos con economía. En el virreinato hubieron tres características principales económicas. El mercantilismo, acumulación de metales preciosos, que era la base de la riqueza. El intervencionismo de la corona sobre la colonia. Y el monopolio. La colonia solamente podía comercializar con la corona. Si es que no se podía, había imposibilidad, no podías comercializar con ningún país. Solamente consumías el producto nacional, el producto peruano. ¿Qué más tenemos? Hubieron dos instituciones. Tigre, esto es importante, concéntrate. Si te estás perdiendo, este es tu momento, concéntrate. El Tribunal del Consulado, punto 1. Y la Casa de Contratación más elevado, punto 2. Hablemos del Tribunal del Consulado. Aquí en el Perú funcionó. Solucionaba cualquier problema de índole económico que se presente durante el virreinato del Perú. Ahora, más elevado, la Casa de Contratación. Era la que autorizaba la llegada de los barcos mercantes aquí al Perú desde España. Funcionó inicialmente en Cádiz, no tuvo protagonismo, no tuvo éxito, y cuando funcionó en Sevilla, enorme protagonismo. Tanto así que tú en los libros lo vas a encontrar como la Casa de Contratación de Sevilla. A no olvidarlo, tigrecito, la gran casa de contratación, importante en la época para intereses españoles, la Casa de Contratación. ¿Qué más tenemos? Tigre, impuestos coloniales. Creo que tú debes saber, es cultura general que todo pueblo va a tener siempre una fortaleza económica en base a los impuestos. Es así como se vive, sencillo. En el virreinato hubo impuestos de diversos tipos. Un impuesto clásico, un impuesto general, para llamarlo así, es el impuesto, por ejemplo, denominado tributo indígena, que lo pagaban todos. Era como reconocer al rey como rey, reconocer a España, como que nos domina. Era un impuesto simplemente de poder de la corona sobre la colonia. El quinto real, por ejemplo, era un impuesto minero que se grababa a todas las actividades mineras, incluso a los tesoros encontrados durante la invasión, durante la conquista. Correspondía que la quinta parte iba directamente para la corona. El quinto real, 20% directamente para la corona. ¿Qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, la alcabala, el impuesto de compra y venta de propiedades, donde tenemos nosotros 2, 3 o hasta 5% según el tamaño de la propiedad, según la ubicación, etc. Normalmente era 2% nada más, pero habían pues transacciones que pueden haber tenido mayor porcentaje en el impuesto. ¿Qué más? El almojarifazgo, por ejemplo.
Tigre, el almojarifazgo era un impuesto aduanero. Era un impuesto que te permitía exportar o importar. Ese es el almojarifazgo. Derrama. La derrama es un impuesto de donación obligatoria. Donación obligatoria, derrama. Otro, tigre, cobos, impuesto a la acuñación de monedas. Cobos, impuesto a la acuñación de monedas. El último, que de repente tú vas a pensar que no es un impuesto, tigre. El impuesto al cabezón, así se llama. ¿Y qué es el impuesto al cabezón? El impuesto al cabezón es el impuesto que pagaba todo aquel que no hacía producir sus tierras. Se llama impuesto al cabezón en la parte de la economía. Vamos con el último de los puntos de este repaso, que son los principales virreyes. Profe, son 40 virreyes. Obviamente no vamos a hablar de todos, vamos a hablar de algunos. Núñez de Vela, primer virrey del Perú. Ajusticiado en la batalla de Añaquito, cuando llega se estaba dando la rebelión de los encomenderos. No pudo gobernar realmente, pero es el primer virrey del Perú, Núñez de Vela. Andrés Hurtado de Mendoza, tercer virrey del Perú. Cuando él gobierna se enfrenta a la insurrección, a la rebelión, a la resistencia de los incas de Vilcabamba, exactamente al inca Zairi Túpac, con quien al final llega a un acuerdo para que este inca no continúe resistiendo ante la instauración del virreinato del Perú. Francisco de Toledo, acá tengo que hacer un punto especial. Quinto virrey del Perú. Tigre, Francisco de Toledo es el real organizador del sistema virreinal en el Perú. O sea, el virreinato funcionó como virreinato gracias a Francisco de Toledo. Él instaura el sistema virreinal. Él instaura el sistema virreinal, Francisco de Toledo. Con él llega la Santa Inquisición, por ejemplo, organizó el sistema de reducciones y también además enfrentó Francisco de Toledo a la insurrección del último inca de Vilcabamba, Túpac Amaru I. Túpac Amaru I, si quieres llamarlo así. Lo termina derrotando, acabando con esta rebelión. Francisco de Toledo, dato final, fue llamado el virrey viajero. Así lo llamaban a él, el virrey viajero. Otro, Antonio de Manso y Velasco, el conde de Superunda. Cuando él llega se había producido semanas antes, meses antes, un gran terremoto y Lima se había inundado. Hay algunos indican que el virrey ya estaba aquí y también es totalmente válido que se encontraba pues en zona o en territorio peruano. Al final él tiene que gobernar sobre la ola y por eso viene la nomenclatura de Superunda. Sobre la ola, Superunda. El conde de Superunda, Antonio de Manso y Velasco. Otro famosísimo, Manuel Amat y Junín. Gran, o sea, el hombre expulsó a los jesuitas, la Plaza de Hacho, el Paseo de Aguas, o sea, fue un personaje, pero más por qué se le recuerda, no tanto por las obras, que son importantes, que se mencionan en los libros, que mencionan los maestros, que encuentras en internet, que encuentras en muchos lugares. Pero ¿sabes por qué más se le recuerda también? Porque él tuvo amoríos con una bella guanuqueña llamada Micaela Villegas, que la historia conocerá como la Perricholi. Él tuvo entonces amoríos con la Perricholi, con Micaela Villegas, con quien incluso tiene un hijo, Manuel Amati Villegas, que luego este hijo viaja hasta España para cobrar o reclamar herencia. Al final no tuvo pues mayor apogeo. La historia de Manuel Amat y Juníet. Tigre, ¿qué más tenemos? Agustín de Jáuregui, por ejemplo. Durante el gobierno de Agustín de Jáuregui, te cuento, se dio la insurrección de José Gabriel Condorcanqui y Túpac Amaru II. Y voy a aprovechar este momento para que entiendas algo. Muchos tienen la idea que Jáuregui es quien mandó ejecutar a Túpac Amaru y eso no es así. A Túpac Amaru II lo manda a ejecutar el visitador, que en ese entonces había llegado, llamado Antonio de Areche, a no olvidarte. Es justamente el que castiga, el de los caballos contra Túpac Amaru, el que lo termina decapitando por orden de, en este caso, Antonio de Areche. ¿Quién era virrey? Era Jáuregui, pero su poder había quedado suspendido porque había llegado esta figura política llamada visitador. Entonces, un dato complementario, cuando el rey de España enviaba al Perú un visitador, cuando él llegaba se suspendía el poder del virrey, el poder político del virrey, y quien prácticamente gobernaba esas semanitas, que estaba fiscalizando, mirando en un inventario, digamos, era el visitador.
Joaquín de la Pezuela o Fernando de Abascal antes de Pezuela. Fernando de Abascal, por ejemplo, importantísimo por la aplicación de las reformas borbónicas, que causa pues una serie de reformas político-administrativas, incluso eclesiásticas, que va a causar un descontento y que va a provocar pues una inestabilidad en el pueblo virreinal, en el pueblo peruano dominado por España. Joaquín de la Pezuela, ahora, penúltimo virrey del Perú, tigrecito. Joaquín de la Pezuela, penúltimo virrey del Perú, cae o sale tras el motín de Asnapuquio. El motín de Asnapuquio marca la salida de Pezuela, y eso que Pezuela, cuando gobernaba Pezuela, llega a San Martín. Pezuela incluso, hay comisiones que envía Pezuela y conversan con comisiones sanmartinianas. O sea, cuando llega a San Martín estaba Pezuela de virrey. Le dan golpe de estado, vamos a llamarlo así, a Joaquín de la Pezuela, e ingresa el último virrey del Perú, José de la Serna, que enfrenta a San Martín y que luego más adelante enfrentaría a las fuerzas de la corriente libertadora del norte, Simón Bolívar. O sea, San Martín enfrenta a los dos virreyes, a Pezuela y a la Serna. La Serna enfrenta a los dos libertadores, a San Martín y luego a Bolívar. Y bueno, ya sabemos el resultado de estos enfrentamientos entre los peruanos y los realistas. Y estamos nosotros pues este 2020 tiene un montón de hechos históricos porque se cumple el bicentenario de muchas cosas. Ya que mencioné a San Martín, un detalle. Tigre San Martín llega al Perú en 1820. O sea, estamos nosotros a unos meses, a un par de meses, 3 mesecitos del bicentenario de la llegada de San Martín. San Martín en Guaura proclama la independencia del Perú en noviembre. Estamos nosotros en 1820. O sea, estamos a poco de cumplir una serie de acontecimientos bicentenarios, porque de repente tú la asocias con el 2021, pero esa es la figura de la proclamación del 28 de julio, que es obviamente la oficial, pero hubieron muchos acontecimientos muy importantes que se presentaron en 1820 y que se conmemora este 2020, de los cuales vamos a conversar en los próximos videos, ¿ok? Bien, Tigrecito, ha sido un súper resumen, puntos claves, puntos importantes para tus evaluaciones. Todo lo que es el virreinato del Perú, político, social, económico y religioso. Bien, muchachos, ha sido tu amigo el profesor Pablo Arias. Nos estamos viendo en un próximo video en cualquier momento. Cuídate, chao, chao.